La osteología del cráneo. El cráneo es una caja destinada a alojar y proteger la parte más noble del eje nervioso central, el encéfalo. El cráneo está sencillamente constituido por 8 piezas óseas, de las cuales 4 son impares: hueso frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y 4 son pares, huesos parietales y temporales. Estos huesos del cráneo están constituidos por láminas de tejido compacto, denominadas tabla interna y tabla externa. Entre ambas hay hueso esponjoso denominado diploe, el cual, al reabsorberse en la vía uterina, forma los senos nasales. Estos huesos están conectados por suturas, que son articulaciones fibrosas inmóviles. Para estudiar el cráneo es necesario basarse en unos planos de orientación o normas. Norma vertical. Comprende los huesos frontal, parietales y parte superior del occipital. La sutura coronal separa el hueso frontal de los huesos parietales. La sutura sagital separa los dos huesos parietales y la sutura lambdoidea separa los huesos parietales y temporales del hueso occipital. En el niño, estas suturas están separadas por una fontanela anterior y una fontanela posterior, las cuales cierran en los primeros meses de vida. La fontanela anterior cierra alrededor de los 12 meses de edad y la posterior entre los 2 y los 4 meses. Al cerrarse, toman otros nombres y evidencian puntos craneométricos importantes. Así pues, la unión de las suturas craneal y sagital recibe el nombre de bregma, y la unión de la sutura sagital y lambdoidea recibe el nombre de lambda. La norma facial está conformada por los huesos frontal, cigomáticos, las órbitas, la región nasal, las maxilas y la mandíbula. La porción escamosa o plana del hueso frontal forma el esqueleto de la frente y se articula inferiormente con los huesos cigomáticos y nasales. La sutura frontal o sutura metópica separa los dos huesos frontales del cráneo fetal. Cuando ésta persiste en los adultos, puede verse en la línea media de un punto craneométrico llamado glabela, un área lisa ubicada entre los dos arcos superciliares. La intersección del hueso frontal y los huesos nasales es el nacio, el cual en la mayoría de las personas se pone de manifiesto por un área deprimida, el puente nasal. El límite angular entre las porciones escamosa y orbitaria del hueso frontal es el borde supraorbitario, el cual posee un agujero supraorbitario para el paso del nervio y los vasos supraorbitarios. Superior al borde supraorbitario hay una cresta, que corresponde al arco superciliar, el cual está en relación con la ceja, y su crecimiento depende del desarrollo de los senos frontales. Es generalmente más grande en los hombres que en las mujeres. Los huesos cigomáticos forman la prominencia de las mejillas. Un pequeño orificio cigomático facial atraviesa la cara lateral de cada hueso. Inferior a los huesos nasales se halla la abertura piriforme. A través de ella se pueden ver el tabique nasal óseo y los cornetes nasales. Los maxilares forman la parte superior de la boca y sus apófisis alveolares constituyen el hueso de soporte para los dientes maxilares. Los dos maxilares están unidos por la sutura intermaxilar en el plano medio. Presentan un orificio infraorbitario que es inferior a cada órbita para el paso del nervio y vasos infraorbitarios. La mandíbula se compone por una parte horizontal que corresponde al cuerpo y una parte vertical que corresponde a las ramas. Inferior a los segundos dientes premolares se encuentran los agujeros mentonianos, para los nervios y vasos mentonianos. La protuberancia mentoniana forma la protuberancia del mentón. Es inferior a la sínfisis mandibular, unión ósea donde se funcionan las mitades de la mandíbula en el niño. Una característica principal de la norma facial es la órbita, la cual está limitada de la siguiente manera. El techo es formado por la lámina horizontal del hueso frontal, el suelo por el hueso maxilar, su pared lateral por el hueso cigomático. El reborde interno está formado por dos huesos, el lagrimal y el etmoides. En el fondo orbitario se encuentra el hueso esfenoides, donde puede apreciarse el agujero óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. La norma lateral está formada principalmente por el neurocráneo y por el viscerocráneo.
Las principales características del neurocráneo en esta norma son la fosa temporal, el orificio auditivo externo y la apófisis mastoides del hueso temporal. Las principales características del viscerocráneo en esta norma son la fosa infratemporal, el arco cigomático y las caras laterales del maxilar y la mandíbula. La fosa temporal está limitada superior y posteriormente por las líneas temporales superior e inferior, anteriormente por los huesos frontal y cigomático e inferiormente por el arco cigomático. El arco cigomático está formado por las apófisis temporal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal. En la unión del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal y los huesos frontal y parietal se encuentra el terion, clínicamente importante ya que por él cursa la división anterior de la arteria meningea media. La fosa infratemporal es un espacio irregular, inferior y profundo con respecto al arco cigomático y a la mandíbula, y queda posterior al maxilar. El asterion es otro punto craneométrico en forma de estrella, localizado en la unión de tres suturas, parietomastoidea, occipitomastoidea y lambdoidea. La norma occipital está compuesta por el occipucio, protuberancia posterior convexa de la porción escamosa del hueso occipital, partes de los huesos parietales y los procesos mastoideos de los huesos temporales. En el hueso occipital es aparente la presencia de la protuberancia occipital externa, que suele ser más palpable en el hombre que en la mujer. En la punta de la protuberancia occipital externa se halla otro punto craneométrico, el lineum. La línea nucal superior marca el límite superior del cuello y es más aparente que la línea nucal inferior. A nivel del endocráneo se encuentra la protuberancia occipital interna, donde se fija la llamada confluencia de los senos. La norma basal comprende dos partes, una exocraneana y otra endocraneana. La parte exocraneana comprende el arco alveolar de los maxilares, las apófisis palatinas de los maxilares, los huesos palatinos, el esfenoides, el vómer, el temporal y el occipital. El paladar duro está formado por las apófisis palatinas de los maxilares anteriormente y las láminas horizontales de los huesos palatinos posteriormente. El borde posterior libre del paladar duro se proyecta posteriormente en el plano medio como espina nasal posterior y posterior a los dientes incisivos se encuentra la fosa incisiva. Posterolateralmente se encuentran los agujeros palatinos mayores y menores. Superiormente al borde posterior del paladar se hallan dos grandes aberturas, las coanas, que son separadas entre sí por el vómer. Entre los huesos frontal, temporal y occipital se encuentra el hueso esfenoides, un hueso impar que consta de un cuerpo y tres pares de apófisis, que corresponden a las alas mayores y menores de las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides constan de las láminas lateral y medial de la pterigoides. Unas depresiones en cada porción escamosa del hueso temporal, denominadas fosas mandibulares, acomodan los cóndilos mandibulares cuando la boca está cerrada. La base del cráneo está formada posteriormente por el hueso occipital que se articula con el esfenoides anteriormente. El rasgo más destacado del hueso occipital es el agujero magno. Las principales estructuras que lo atraviesan son la médula espinal, las meninges, las arterias vertebrales, las arterias espinales anterior y posterior y el nervio accesorio. A cada lado del agujero magno se encuentran dos grandes protuberancias, los cóndilos occipitales, mediante los cuales el cráneo se articula con la columna vertebral. La gran abertura que se encuentra entre el hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal es el agujero yugular, por el cual salen la vena yugular interna y los nervios craneales 9, 10 y 11, y anterior a este agujero se halla la entrada al conducto carotídeo para la arteria carótida interna. El agujero estilomastoideo está situado posteriormente a la base de la apófisis estiloides. Por él pasan el nervio facial y la arteria estilomastoidea. La base interna presenta tres grandes depresiones, situadas a diferentes niveles, las fosas craneales anterior, media y posterior,
siendo la anterior la que ocupa el nivel más elevado. Fosa craneal anterior. Las porciones inferior y anterior de los lóbulos frontales del cerebro ocupan la fosa craneal anterior, la más superficial de las tres. Esta fosa está formada por el hueso frontal anteriormente, el etmoides en la parte media, y el cuerpo y las alas menores del esfenoides posteriormente. La mayor parte de la fosa está constituida por las porciones orbitarias del hueso frontal, que sostienen los lóbulos frontales del cerebro. La cresta frontal es una extensión ósea media del hueso frontal. La crista galli es una gruesa cresta ósea que se proyecta superiormente desde el etmoides. A cada lado de esta cresta se encuentra la lámina cribosa del etmoides, la cual tiene numerosos y diminutos agujeros que dan pasos a los nervios olfatorios. Fosa craneal media. Es asociada generalmente con la forma de una mariposa. Esta fosa es posterior-inferior a la fosa craneal anterior, separada de ella por las agudas crestas esfenoidales lateralmente y por el limbo esfenoidal centralmente. Los huesos que forman las partes laterales de la fosa son las alas mayores del esfenoides y las porciones escamosas de los huesos temporales lateralmente y las porciones petrosas de los huesos temporal posteriormente. Las partes laterales de la fosa craneal media soportan los lóbulos temporales del cerebro. La silla turca es la formación ósea con aspecto de silla de montar, situada en la superficie anterior del cuerpo del esfenoides. Se encuentra rodeada por las apófisis clinoides anteriores y posteriores, las cuales rodean la fosa hipofisaria. La unión de las apófisis clinoides posteriores, junto con la porción basilar del hueso occipital, forma el clivus, donde se recuesta el tallo cerebral y la arteria basilar. A cada lado del cuerpo del esfenoides hay una semiluna de 4 agujeros que perforan las raíces de las caras laterales de las alas mayores del esfenoides. Estos agujeros son una fisura orbitaria superior, que se encuentra entre las alas mayor y menor del esfenoides. Por ella pasan las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, los nervios craneales 3, 4 y 6 y el contingente parasimpático del tercer par que produce miosis. El agujero redondo mayor, que se encuentra posterior al extremo medial de la fisura orbitaria superior. Por él pasa la rama maxilar del nervio trigémino. El agujero oval se encuentra posterolateral al agujero redondo mayor. Por él pasa el ramo mandibular del nervio trigémino y la arteria meningea accesoria. Y el último agujero es el agujero espinoso, que queda localizado posterolateral al agujero oval. Por él pasan la vena y la arteria meningea media. La fosa craneal posterior es la mayor y más profunda de las 3 fosas craneales. Aloja el cerebelo, el puente y la médula oblongada. Está formada principalmente por el hueso occipital, pero el dorso de la silla turca forma el límite anterior centralmente, y las porciones petrosa y mastoidea de los huesos temporales contribuyen a sus paredes anterolaterales. En su parte inferior se identifica el foramen magno, donde se inicia la médula espinal cervical y permite el paso de las raíces cervicales del nervio accesorio, las arterias vertebrales y las meninges cerebrales. Lateralmente se encuentra el canal del hipogloso y el agujero condíleo anterior que permiten la salida del nervio hipogloso del cráneo. Y finalmente tenemos el foramen yugular, el cual permite el paso de los pares craneanos 9, 10 y 11 y es el lugar donde se inicia la vena yugular interna.